Vamos a comenzar con nuestra práctica. Vamos a ver cómo se utilizan los tip square y los tip curva C. Y las técnicas que vamos a efectuar son difuminado con elementos, técnica nude y el esmalte semipermanente. Más adelante vamos a ver el paso a paso. Y lo importante por acá será ver qué materiales vamos a necesitar. En este caso los tip prefabricados pueden ser los cuffing, como estos que ven acá, los cuadrados tradicionales o square, y los curva C, que también son cuadrados. Lo que cambia es la curvatura. Nuestros polvos clear, cover, white, monómero morado, este tiene olor a mango y eso es una ventaja para trabajar. También el protein bond y un finalizador que es el finish gel. También vamos a necesitar nuestros pinceles Kolinsky y nuestro alicate o herramienta para quitar todo el tejido que haga falta. Nuestros abrasivos como buffer y la lima, elementos decorativos de diferentes tipos y nuestro vasito de Appen para monómero. Vamos a necesitar un dispensador para preparar el primer y, como les dije hace rato, nuestro pincel Kolinsky preferiblemente. Será importante tener a la mano un bledo para retirar el polvo que quede del limado y nuestro adhesivo de resina. También nuestra lámpara puede ser LED o puede ser UV para curar el gel. Y ahora vamos a comenzar con nuestra práctica. Acá tenemos a una cliente con uñas que no son estrechas, no son acampanadas, son uñas cuadradas. Tienen laterales rectos, es decir, lados rectos. Tiene también poco tejido, no tiene tanto tejido, aunque ahorita que vamos a empezar a efectuar la limpieza de todo el área de cutícula, porque vemos allí cómo se empuja con la cucharita y después con la palita cómo se retira todo ese resto de cutícula, vamos a ver como bastante cantidad. Siempre tienen que tener esas dos herramientas, la cucharita y la palita. Con la palita miren cómo yo puedo rasgar toda la uña y va a salir esa cerita o ese cebito que es particular en las uñas. Este también protege bastante a nuestros tejidos vivos. Y posteriormente utilizo el alicate para retirar toda la hiperkeratosis. En la clase teórica se explica que la hiperkeratosis es todo el exceso de tejido o la resequedad de nuestra membrana que está adherida al eponiquio. Toda esa membrana que se vea blancuzca y que se vea muy rota o digamos algo así como deshidratada, toda esa zona tiene exceso de queratina, o sea, es una hiperkeratosis y la vamos a cortar con mucho cuidado con la ayuda del alicate. La herramienta se va a colocar totalmente hacia abajo, toda la cuchillita va a quedar hacia abajo y voy a empezar a retirar ese tejido. Claro, solamente lo que no sea estético, pero la mayoría del tejido que estamos retirando va a ser la cutícula, es decir, ese hiperkeratosis, esa queratina que queda en la placa ungueal. Hay que tener mucho cuidado también porque la piel, como habíamos dicho en la teoría, la piel que rodea la uña, es decir, los laterales, ese tipo de piel, sobre todo en los pliegues laterales, por donde justamente ahorita estamos pasando nuestra herramienta, nuestro alicate, esa piel tiene un poquito más de queratina o células con queratina y eso hace que esa piel se torne un poquito más dura, un poquito más gruesa. Entonces, si nuestra cliente utiliza muchos detergentes con frecuencia o algunos productos que puedan poner en riesgo la hidratación de su piel, entonces este tejido va a producir más queratina y con el tiempo empieza a deshilacharse y vamos a tener el problema de esos tejidos que se desprenden, que son llamados padrastros. Ellos se encuentran en los laterales de la piel o en los pliegues laterales, como habíamos dicho antes. Y también en el pliegue proximal, es decir, donde tengo mi dedo pulgar ahorita,
donde estoy tocando, que ahí debajo está la matriz, debajo de esa piel se encuentra la matriz, allí también suele, digamos, deshidratarse la piel y esos tejiditos que empiezan a deshilacharse en esa parte proximal o encima, o la piel que descansa encima de la matriz, ese tipo de tejido también suele tener una característica similar a la del padrastro y a esa la denominamos ollejos. Esa piel también hay que con mucho cuidado cortarla sin abrir más la piel. Hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se vea desarreglada la piel y quede prolija o lisa. A medida que vayan limpiando todo el tejido, que ustedes vayan notando que hace falta retirar, fíjense que hago presión de manera muy suave, empujo mi cutícula de manera muy suave y es importante hacer ver esto, es empujar, no repujar. En algunos lugares o en la mayoría de los lugares llaman a este tipo de herramienta repujador. Y cuando estábamos explicando el uso de los productos, de las herramientas, se le había colocado una nota donde se les indicaba que no se llamaba repujador, sino empujador. Porque la acción de repujar tiene que ver con abrir surcos en determinadas superficies. Y yo con esta herramienta no abro surcos en ningún lado. Simplemente estoy rasgando lo que es la uña, la placa, para quitar ese cebito o cutícula que está sobre la uña. Ojo, sobre la uña, porque si ustedes notan, toda la piel que rodea el pliegue proximal, donde estoy tocando yo, ¿verdad?, con mi pulgar, toda esa piel se queda ahí. Yo lo único que retiro es el tejido que ya está solidificado, que de hecho a veces está tan grueso como el grosor de una uña. Entonces yo ese tejido es el que voy a quitar. Mi clienta, esta clienta que estoy atendiendo, ella me ha comentado en algunas oportunidades que se lleva mucho las manos a la boca, que suele morderse mucho las uñas. Ella no está a un nivel de onicofagia, como les comenté en la parte teórica, tan exagerado. Ella tiene una onicofagia leve. Sin embargo, la saliva, que es ácida, le produce a ella un poquito de resequedad, y por eso es que ustedes ven que cuando yo rasgo y rasgo sale mucho tejido, pero el tejido, la mayoría de ese tejido sale en la placa ungueal, es decir, la cutícula que se le forma allí para protegerle la matriz es impresionante, y con todo y eso vemos que es una placa grandecita, no es tan pequeña. Así es que tienen que tener mucho cuidado. Las herramientas no son para romper, para empujar con tanta fuerza, es suave el movimiento que voy a ejercer o la presión que voy a ejercer, porque lo que quiero es descubrir el cebito que se forma allí. Ese cebito, esa cutícula, esa partícula que estoy eliminando es la que me levanta mi acrílico. Muchas de ustedes dicen, pero es que, mira, he hecho miles de cursos, he trabajado muchísimo el área de piel y no sé qué es lo que me desprende las uñas, se me levantan. Bueno, en la composición química, si lo recuerdan, en la composición química de la uña habíamos hablado de que ella contiene aceites. Entonces esos aceites nos juegan una broma bastante seria porque ayuda pues a que se vaya desprendiendo el producto. Sin embargo, también la cutícula juega un papel importante en lo que es la protección de la uña. La protege a tal punto que es capaz de desprender cualquier superficie que se coloque sobre ella. Por eso es que este proceso de limpieza o de eliminación de cutícula o tejido sobre la placa, más no sobre el pliegue proximal, porque antes se creía que el pliegue proximal había que retirarlo y no es así, solamente lo que está enfermo. Y bueno, ustedes dirán, pero Ana sí repite, pero es importante porque a veces cometemos errores porque nos indican de manera errada cuál es el procedimiento y yo pongo en riesgo la salud de mi cliente. Y en este caso, pues ya sabemos que si yo retiro el pliegue proximal de la uña, entonces voy a poner en riesgo a la matriz y también al eponiquio porque ellos se van a ir desprendiendo. Entonces, bueno, acá
seguimos viendo eso. Siempre va a salir ese tipo de tejido, pero sobre la placa. Así es que lo debemos limpiar muy bien. Y esta es la manera mecánica, no manual, que tenemos para realizarla. Ahorita en el mercado está muy de moda el trabajo mecánico, es decir, el uso de limas o abrasivos que hacen esto mismo que yo estoy haciendo o ejecutando con mi herramienta metálica. Está muy de moda, se llama manicure o manicura combinada, y también en algunas partes le llaman manicure ruso o manicura rusa. Pero yo estoy un poco en contra de ese tipo de procedimientos porque él pone en riesgo, el eponiquio pone en riesgo la estabilidad y la salud de toda esa zona de la cutícula, porque las herramientas que emplean para eso las introducen muy por debajo del eponiquio y de verdad que la ponen en riesgo. Es bastante delicado trabajar ese tipo de manicure y bueno, no estoy de acuerdo con ese tipo de procedimientos. Sin embargo, bueno, son procedimientos que se ejecutan en diferentes partes. Y volviendo a este procedimiento que estamos realizando, vemos que se está utilizando la lima o el abrasivo, en este caso el más suave de las dos caras de la lima, el grano más suave que sería en este caso el 180, sí, el 180, el más suave. Recuerden que a medida que el número vaya aumentando o incrementando, eso indica que el grano es más delgadito, más chiquitito, y a medida que el número va bajando, el grano es más grueso. Entonces la lima apropiada para trabajar en acrílicas, en uñas naturales, para prepararlas para el sistema artificial, el grano sería el 180 o el grano 200. Les recomiendo que cuando vayan a realizar el limado y por primera vez estén utilizando limas, si estas están totalmente nuevas, pueden con una lima viejita o con alguna otra herramienta quitar los filos de la lima, porque si ustedes notan, cuando se utiliza la lima para llegar hasta la piel que está más cercana a los laterales de la uña, tanto los proximales como los lados, ese tipo de abrasivo toca un poquito la piel. Pero si la lima no tiene los filos que ella trae cuando está nueva, ese tipo de filito no me va a hacer nada, no le va a hacer nada a la piel. Lo importante es limar con firmeza, pero no con tanta fuerza para que no desgastemos las capas que sabemos que tenemos que proteger. Lo importante es solamente realizar microcanales para que haya una buena adherencia tanto del tip que voy a aplicar como del acrílico. Y también deben tener bastante cuidado porque podemos crear o producir lo que muchos llaman paroniquias o una enfermedad que rodea la piel o los pliegues del dedo o de la uñita, debido a que la lima, al tener esos filos que les comenté hace rato, rompen la piel que está alrededor de la uña, y si la lima está contaminada o no está limpia, entonces puedo producir una infección y esa se llama paroniquia. Tengan mucho cuidado con eso porque es muy común en los salones de uña y debido a eso muchas personas pierden clientes porque de verdad que después tienen que utilizar medicamentos y bueno, por allí pueden venir infecciones un poco más complicadas. Entonces tengan mucho cuidado con limar la piel. Después que terminamos de efectuar el trabajo de limado, volvemos a realizar un sondeo de todas las uñitas. Y en ese examen rápido, si observamos que hay tejido que está un poquito rizado, es decir, piel que está un poquito levantada, que no está estética, la podemos retirar con el uso del alicate con mucho cuidado, con la punta viendo hacia abajo. Y bueno, repasamos un poquitico los tejidos que no están estéticos y los eliminamos para que no tengamos un problema más adelante. Pero esto sí se hace al final, ya al final. Entonces, sean equilibradas con lo que es la eliminación de los tejidos
o las hiperkeratosis que se encuentran en las uñas, porque si los retiran todos pueden causar un poquito de malestar en la piel, la pueden irritar y bueno, allí es donde van a venir las paroniquias que habíamos hablado. En esta parte vamos a evaluar la otra mano de la cliente. Esta es la misma cliente, pero esta es su otra manito. Esta es la mano izquierda. Si notan, sus uñitas están más largas. En la mano anterior, es decir, en la mano derecha, que es con la que hacemos más actividades, esa mano ya tenía sus uñitas cortas, las tenía más frágiles, pero esta mano no, esta mano tiene sus uñitas más largas y más fuertes. Y bueno, en este caso quise mostrárselas para que notaran que también va a ser algo muy recurrente en las manos de la cliente. Ya aquí yo efectué el limado y después que limé, procedo a aplicar el primer, que es la mezcla que les indicamos el día de ayer, donde mezclamos en partes iguales acetona pura y alcohol. La función del primer es deshidratar. Como ven allí, las uñas están blancas, muy blancas, porque el primer elimina el aceite que está en la parte superficial de la uña. Por 25 días voy a tener las uñas libres de aceite y no se me va a desprender el acrílico. Ahora vamos a seleccionar nuestros tips. Vamos a trabajar con el tip curva C. Y si observan, en sus puntas están los numeritos o los tamañitos de cada uno de los tips. Ellos vienen por números y el número representa el ancho de cada placa ungueal. Vamos a medirlos con mucho cuidado para observar si sobresalen de la placa ungueal. El tip debe quedar exactamente del mismo tamaño que el ancho de la uña natural. Probé un 8 y vieron que no funcionó, se le veía muy grandecito. Y ahora voy a probar este número 7 para ver si cuando no haga presión, él queda perfecto. Porque los tipos de tip sonrisa y los tipos de tip que tienen un anclaje grande, ellos deben ser colocados sin presionar tanto. Si yo al colocar el tip y hacer presión, él se me abre, o mejor dicho, si yo coloco el tip y tengo que hacer mucha presión para que abarque la uña, entonces es incorrecto. ¿Okay? Porque no es del tamaño apropiado. No tengo que forzar mis tips para que calcen en la uña. Yo simplemente con colocarlos, ¿ve? Ahí queda más grande que la placa de la cliente. El número 5 no sirve para su dedo, para este dedito en particular. Vamos con el 6. A medida que el número incrementa, se hace más pequeñito. Vamos a ver si el número 6 le calza bien. Fíjense que yo, sin hacer una presión excesiva, ven cómo queda perfecto. De lado a lado, no sobresale ni tampoco queda más pequeño. Entonces ese lo voy a elegir y los voy colocando en el orden de cada dedito para verificar que estén correctos. Y siempre voy a colocar 2 tips porque equivaldría al que voy a colocar en la siguiente mano. Generalmente los números son los mismos. Y así voy a ir hasta culminar con la selección de mis tips. Después de seleccionar mis tips, tengo que asegurarme de que las uñas están en el orden correcto, de que cada una de ellas hay un par en cada posición y que corresponde a cada uno de sus deditos. Y de esta manera no voy a tener confusión al momento de trabajar y no voy a perder tiempo. El orden en mesa es importante. Esta herramienta, la Magic Wand, la voy a utilizar para hacer presión a mis tips una vez que ya los haya aplicado o colocado. ¿Por qué utilizo esta pinza? Bueno, porque el tip tiene una curvatura muy marcada. Y es importante utilizar esta herramienta, y si no la tienen, no se preocupen, pueden usar sus deditos también. Por acá estoy aplicando mi pega resina. Esta pega resina es bastante espesa y con colocar una gotica es suficiente. Siempre que trabajen con resinas, trabajen con poquita cantidad, porque si utilizan mucho producto, entonces va a costar un poco para que lo adhieran y bueno, va a ser un desastre. Cuesta para pegar las pegas resina cuando ustedes colocan mucha cantidad. La uña patina, tarda para secarse, se llena de aire. Y muchas dicen, no, pero es que esas pegas no son buenas. Y no es eso. Simplemente es que ustedes están colocando una excesiva cantidad de pegamento. Como pudieron observar allí, hice presión con mi herramienta. Si no tienen esa herramienta, también como ven allí, pueden presionar con los deditos. Y a mí me encanta trabajar con guantes. Ustedes dirán, no, Ana se pone esos guantes para
para el asunto de que, bueno, en los videos y todo eso. Pero sí me gusta usar guantes porque si ustedes han notado en la clase de ayer cuando yo estuve hablando que iba moviendo las manos, ustedes vieron que mis uñas son naturales. Yo cuido mucho mis uñas, me gusta tenerlas naturales porque para el efecto bueno, para el trabajo realmente, tener uñas tan largas me suele ser incómodo. Aparte de que, bueno, la uña natural de nosotras las que trabajamos con esto suelen dañarse mucho y esto en vista del limado, de los abrasivos que utilizamos. Entonces, bueno, aparte de que también estamos en una época complicada con esto del COVID, entonces, bueno, es bueno usar guantes. La bioseguridad siempre tiene que ser importante en nuestro trabajo en uñas, utilizar nuestros lentes de seguridad, nuestro tapaboca, aun y cuando no tengamos COVID, aunque no sea tiempo de COVID, también debemos trabajar con esas barreras de protección. Aquí, muchachas, estoy con lo que es la aplicación del tip, la adherencia del tip. Yo hago presión quizás unos 15 segundos o unos 10 segundos, como pueden observar. Si lo hacen con los dedos es mucho mejor para no producir una onicólisis. Recuerden que la onicólisis es el desprendimiento del hiponiquio de la uña natural. Entonces, cuando yo presiono con las herramientas metálicas como la Magic Wand y lo hago de manera muy fuerte, si esa herramienta presiona mucho, entonces voy a desprender el hiponiquio. Entonces, si ustedes colocan su tip y lo presionan también con los deditos, si ustedes están como un poco de desconfianza con respecto a la herramienta, mejor háganlo con los dedos. Yo lo hago de las dos formas. Ya uno más o menos maneja la presión de la herramienta y bueno, uno cuida a la uña natural del cliente. Entonces, este tipo de uñas, porque están tan de moda, las uñas curvacé, estas que le estoy colocando a mi cliente son Caffeine curvacé, es decir, que no son totalmente cuadradas. Ellas tienen unos laterales cerrados, comienzan un poquitico rectos y luego se van cerrando, como que si fuese una V corta. Y eso estiliza mucho la mano del cliente. Si la cliente tiene sus deditos gorditos, este tipo de tips estiliza la mano. Aunque esta cliente no, mire, ven, ella tiene sus uñitas bastante estéticas con un grosor adecuado, pero importante, como estas uñas están largas y yo las tengo que cortar, primero voy a verificar su hiponiquio. Recuerden que esa membrana a veces va a sobresalir y cuando mi cliente es nueva, que no la conozco, yo evalúo muy bien, hago un sondeo muy detallado de su placa, de su hiponiquio, porque no quiero lastimarla. Si yo corto estas uñas con un corta uñas y no verifico la membrana, entonces puedo cortar el hiponiquio y va a sangrar el dedito de mi cliente. Entonces tengan mucho cuidado y por eso es que quisimos hacer esta práctica con detalle, aunque es un video largo, yo sé que es largo, pero es una oportunidad súper oportuna para que ustedes vean en detalle cómo se trabaja y esto les va a ayudar a perder el temor. Trabajar las uñas no es difícil, lo que tenemos es que estar pendiente de los detalles con respecto en este caso a la anatomía, porque preparar la uña natural es lo más importante, saber hacerlo correctamente para que no haya lesiones, para que la cliente disfrute, se sienta más bien relajada y no que esté sufriendo allí, porque eso de que para ser bella hay que ver estrellas, eso es mentira. Si usted a su cliente la trata bien, no le rompe sus tejidos vivos, está trabajando mejor que cualquier otra persona que sepa hacer uñas bonitas, pero que le deje toda lastimada la mano al cliente. Como esta cliente tiene los hiponiquios muy larguitos, después que yo termino de cortar las uñas con la parte más suavecita de la lima, termino de dejar prolija la superficie para que no vaya a haber molestias, ¿ok? Y bueno, se vea bastante bonita la punta, aunque igual la voy a cubrir con el tip, pero de igual forma pues me cuido de dejar todos los detalles bien realizados y sobre todo con un buen acabado. Ahora vamos a aplicar este tipo de tip. Como pueden observar, es un tip cuadrado, tiene un anclaje más grande. Las uñas anteriores no tenían anclaje, simplemente tenían una sonrisa, pero estos, como pueden ver,
sí tienen un anclaje. Fíjense que este, que es el que yo había aplicado en la otra mano, tienen una sonrisa, no tienen una línea que me indique hasta dónde voy a poner el pegamento, pero este tip sí lo tiene. Tiene como una ranurita. Eso me indica que hasta allí voy a llevar el tip. No lo voy a llevar hasta el área proximal, sino solo de la mitad hacia el área distal de la placa. De igual forma, con poquito adhesivo, fíjense que es una gotita pequeña, yo la disperso, la llevo de lado a lado y suficiente va a ser con eso para aplicar el tip. Si las clientes tienen los deditos más chiquitos que mi cliente, la que estoy utilizando ahorita en esta demostración, este tip puede ser que toque un poquito los laterales, los pliegues laterales, la piel que está a los lados. Entonces yo en las esquinitas corto con mi alicate o con mi corta uñas los extremos para que el tip no quede tan pegado a la piel. Después yo les voy a explicar en vivo y directo en la clase vía Zoom cómo es ese corte. ¿Okay? Y aquí pueden ver cómo se ven de diferentes las estructuras de estos dos tips. El tip square, que es el que está al lado derecho, y a mi lado izquierdo el tip coffin curva C. El que está abajo sería el square y el de arriba es el curva C. La forma correcta de hacer el corte en las puntas es como se indica acá. Si yo quiero que el corte sea redondo hacia afuera, voy a inclinar mi maquinita hacia mi cliente, es decir, con una leve inclinación de 45 grados. Si quiero que la punta sea recta, no voy a inclinar mi guillotina, sino que el filito de la guillotina va a ver hacia el techo y de esta manera el corte va a ser recto y totalmente cuadrado, tanto en sus lados como en la punta. En el siguiente caso, si yo quiero que la punta sea redondeada o que sea ovalada, yo tengo que inclinar el tip hacia mí, hacia donde yo estoy ubicada y no hacia el cliente. Y también voy a utilizar una inclinación de 45 grados. En el caso de mi cliente, no voy a trabajar ni la uña redonda en la punta, ni tampoco ni redonda hacia adentro ni redonda hacia afuera. Ella las quiere cuadradas, entonces el filo de la guillotina lo voy a dejar hacia arriba. Y algo también importante que deben vigilar mucho porque han sucedido accidentes es que cuando ustedes corten el tip, coloquen su dedo pulgar como yo lo estoy realizando para que cuando hagan el corte el tip que voy a retirar no salga con la fuerza del corte disparado por los aires y a veces puede, si tienen mala suerte, puede caer justo dentro de su ojo. Y si no tienen lentes de protección, entonces puede pasar. Tengan mucho cuidado y coloquen sus pulgares como lo vieron para que no vaya a haber peligro. Y bueno, aquí ven cómo se hace. Esta es la forma correcta de cortar este tipo de tip. Si ustedes observan, este es el tip cuadrado, este es el que es diferente y miren cómo cuesta para cortarlo, porque él es un poco más grueso. Pero eso no tiene nada que ver, no se preocupen. Muchas dicen, pero es que este tip es muy aguadito, es muy delgadito, es muy flexible y el otro no, y estas uñas no van a durar tanto. Pero no, eso no es lo que va a determinar la fortaleza de las uñas acrílicas, ¿ok? Sino la estructura. Y acá vamos a medir. Después que realizamos los cortes, vamos a medir si las dos estructuras están del mismo largo, tanto en la mano izquierda como en la derecha. Entonces los colocamos de ladito para medir. Y luego vamos a hacer el corte para que queden lo más similares posible. Retomando lo que les decía del grosor del tip, si es muy flexible o si es muy duro, que es mejor en este caso, pues no hay problema, puede ser un tip bastante flexible o bastante rígido, no va a haber problema. Lo que va a garantizar que una estructura sea fuerte es la preparación de la uña natural, la adherencia del acrílico en la uña natural. Recuerden que también existen las uñas esculpidas y para ese caso, uñas como esas que son tan fuertes, que a veces parecen tan tuyas, que si te llegas a lastimar te duele tanto como una uña natural, tienen que tener cuidado porque realmente sí quedan bien adheridas. Y en el caso de la esculpida, uno quita el papelito, entonces eso no es lo que va a determinar la base, no es lo que va a determinar si la uña es fuerte o no. Como vieron en el caso anterior, yo enfrenté las dos estructuras y si notaron, una de las estructuras es más grotesca, más gruesa, más ancha, y en ese caso voy a tener que limar los lados de la uña para que no quede tan ancha. La desventaja del tip cuadrado tradicional es que él es más ancho, él hace ver
la uña un poco o el dedo un poco más ancho y tengo que limar más a los lados. Estos otros tips que son los Coffin o los curva C, ellos tienen la ventaja de que dejan ver la mano o el dedo más estilizado, por lo tanto no tengo que limar tanto a los lados. Y como son más delgaditos, yo termino de crearle esta porosidad al tip mucho más rápido. Ustedes notaron que antes yo limé la uña natural, la deshidraté y luego adherí el tip. Ahora en este caso solamente estoy limando el tip. Ojo, no se debe limar la uña natural porque ya la limé previamente. Solamente limo el tip, el plástico, y a este sí le voy a crear porosidad. A la uña plástica se le crea porosidad porque es un polímero. A la uña natural no se le crea porosidad porque ella ya tiene porosidad. A la uña natural simplemente cuando la estoy preparando con la lima le estoy realizando microcanales para que haya una mejor adherencia. Pero no digan jamás que a la uña natural se le hace porosidad porque ella ya lo es. ¿Okay? Y en el caso de los tips, bueno, termino de preparar mis tips, mejor dicho, de limarlos. Dejé de último el cuadrado porque él es más durito. Y fíjense que también tengo que limar más los lados. Entonces, de verdad que ya yo me enamoré de los tips curva C, de los tips Coffin, porque definitivamente son más fáciles de limar. Y aquí tengo que tener mucho cuidado con la lima. Siempre el filo de la lima tiene que verme a mí, tiene que ver hacia mí. Si yo dejo la lima muy de lado, demasiado de lado, me voy a comer los laterales de la uña. Aunque en este caso sí me hace falta un poquito inclinar la lima, porque este tip es muy ancho. Y cuando yo limo con la inclinación, como ven allí, eso me permite que el tip quede un poquitico más cerrado. Yo estoy buscando en este caso que mi tip cuadrado quede como un tip Coffin. Muchas compran sus uñas cuadradas o ya tienen una caja viejísima allí guardada de puros tip cuadrados, y con esta forma de limado, inclinando la lima un poquitico hacia el lado derecho, como marcando una letra B pequeña, yo puedo formar esa estructura más o menos similar a la Coffin. Entonces, como ven allí, pues lo estuve intentando hacer y voy a estructurar. Bueno, ya estructuré al hacer ese limado y ahora voy a limar la superficie del tip, tratando de no limar tanto la uña natural, porque si limo mucho la uña natural, entonces creo ese cinturón de fuego que ustedes mencionaban ayer. Y precisamente para evitar crear ese cinturón de fuego, utilizo el mismo primer que les expliqué cómo fabricarlo, cómo prepararlo, que tiene un poquito de acetona pura. Lo paso por encima de los tips y eso va a eliminar un poquito el grosor del tip, ¿ok? Ese es un tip para que no tengan que limar tanto y desvanecerlo. Y ahora puedo enfrentar mis dos uñas, mis dos estructuras. Yo quiero que las vean. Esta es la cuadrada, la square tradicional que convertí en Coffin, y esta otra es la curva C con laterales Coffin. Si ustedes observan, yo coloco esta lima para verificar cuál de las dos tiene la superficie más recta, y el que es curva C tiene esa estructura más recta. Ahora voy a aplicar este producto que es el Protein Bond. ¿Para qué es este producto y dónde lo aplico? Bueno, primero este producto se aplica nada más en la porción de uña natural. No lo voy a aplicar en el plástico, en el tip, sino en la uña natural, porque él me va a proporcionar una doble adherencia de mi producto, sea que yo trabaje con gel o sea que trabaje con acrílico. Ojo, no me refiero a gel semipermanente, me refiero a gel de estructura, gel de construcción. Si yo voy a aplicar encima de estos tips gel de construcción o gel tradicional, el de baja viscosidad, no el semipermanente, ojo. Entonces este producto, el Protein Bond, me va a ayudar a obtener una buena adherencia. Yo tengo que aplicar, después de que coloque el Protein Bond, una pequeña capita de acrílico transparente, a eso lo denominamos prebase. Y esta prebase va a ser un trabajo similar al que efectúa la base cuando aplicamos esmalte semipermanente, que recuerdan que uno aplica una base y después que aplica el color del esmalte. Eso evita que la uña se ponga amarilla, la uña natural. Y en el caso de nuestro acrílico vamos a hacerlo parecido también. Aplicamos una capa muy delgada que pareciera casi que yo aplico como pintura de uñas, muy delgadita, porque el acrílico transparente representa digamos como que la adherencia, la máxima adherencia en cuanto a polímeros.
Existen muchos polvos acrílicos y este polvo acrílico transparente hace las veces de mi cemento. Entonces cuando yo aplico esta prebase con una perla muy pequeñita, muy chiquita, entonces yo estoy obteniendo allí una base que me va a ayudar a que no se ponga amarilla mi uña, la uña de abajo. Y adicional a esto, cualquier polvo que yo ponga encima de esa prebase va a tener una mejor adherencia, porque como este polvo es prácticamente virgen, no tiene ningún tipo de pigmento, su adhesivo o su capacidad de adherirse a la placa unguial es mucho mejor. Entonces vamos a efectuar este procedimiento antes de yo colocar cualquier tipo de técnica o de acrílico en la superficie. Primero trabajo con mi acrílico transparente con bastante humedad, como lo pueden observar allí, y coloco mi perla, la plano en el área proximal o en el área de cutícula y luego barro. Y quiero que observen también que las técnicas de aplicación todas deben ser de la misma manera. Yo aplico mi perla cerca del área de piel con un ángulo de 45 grados. Luego bajo un poquito el pincel para aplanar y barro inmediatamente. ¿Por qué lo hago inmediatamente? Porque mi acrílico está húmedo, con la consistencia perfecta para que yo pueda barrerlo y dejarlo delgado. Solamente en estos casos coloco la perla, la aplano y barro enseguida. No espero tanto tiempo, porque si espero mucho tiempo me va a quedar muy abultada la superficie. Pero esto se hace solamente cuando aplico el acrílico transparente como prebase. Cuando yo aplique el polvo color piel para darle volumen o estructura a mi uña, no voy a hacer esto que se está viendo acá. Lo voy a hacer de otra forma. Entonces ya en mi estructura, después que tengo mi prebase, comienzo a aplicar mi acrílico cover o mi acrílico color piel, y vean cómo lo acomodo muy bien y hago presión y luego barro. Después que yo hago presión, que lo acomodo bien y le doy palmaditas en la parte proximal para sellarlo, para que no me queden ranuritas allí, es cuando yo voy a barrer. En este tipo de sistema vamos a trabajar las uñas nude, es decir, totalmente desnudas, totalmente en tono piel, y otras las vamos a trabajar con un difuminado de elementos decorativos. Entonces, primero voy a empezar a aplicar en todo mi sistema el polvo color piel, es lo primero que voy a hacer. Y las uñitas que lleven en la punta el polvo decorativo, a esas les voy a dejar la punta libre de polvo color piel. Como observan, en este caso trabajo solamente con 2 perlas. La segunda perla la coloco muy húmeda en el centro de la uña, en el área de tensión de la uña, y aplano, y después que aplano, barro. Estoy trabajando en secuencia, ¿ok? Para poder cubrir muy bien todos estos tips. Es importante que el polímero también sea de una buena consistencia, que no seque tan rápido. Porque si él seca muy rápido, chicas, no me va a dar chance de trabajarlo como lo están observando. No va a ser manejable, no va a ser cremoso y se me van a hacer bolitas muy gruesas, me van a quedar chichoncitos y pues no es lo que yo quiero. Así es que, bueno, yo les recomiendo que trabajen con polvos resina, porque los polvos resina son mucho más bondadosos al momento de que ustedes lo trabajen. Y algo también importante, como les había dicho en la práctica de controles y equilibrios, debemos trabajar a temperaturas de 20 grados centígrados, que el frío del ambiente en donde yo me encuentre haga que la evaporación de mi líquido monómero sea más lenta. Entonces así van a ver cómo queda cremosito, así como yo lo estoy trabajando, y no se va a secar tan rápido. Aquí estoy repasando las zonas que yo veo que quedaron con un poquito de desnivel, siempre observando el grosor de mi punta. Donde yo vea que a mi punta le hace falta un poquito de acrílico, coloco las perlas, las presiono y después barro. Siempre que barro, lo hago en 0 grados, con la punta acostada, ¿ve? Así como se ve allí. Y después que yo haga esto, como el pincel está en contacto con el acrílico, inmediatamente limpio mi pincel. Fíjense que tengo la toalla allí y siempre estoy limpiando. ¿Ok? No dejo de hacerlo. Ahí observaron que coloqué la perla muy húmeda. Para poder lograr una perla como esa, tengo que introducir casi toda
la cerda de mi pincel, o un poquito más de la mitad, para que ella se impregne bien de monómero y me permita lograr una consistencia como esa que acaban de observar. Sé que lo van a tener que practicar muchas veces les va a quedar seca la perla y pues no va a quedar bien, pero con la práctica lo van a lograr. Luego es importante que sellen el área de cutícula. Ahí notaron que yo coloqué mi pincel en 90 grados y limpié el área de cutícula. Eso siempre lo tienen que hacer. Ya lo vamos a repasar en los otros deditos. Aquí estoy colocando mi polvo acrílico con elementos decorativos. Es una mezcla o un mix bastante sencillo que la cliente y yo preparamos. A ella le encantó este elemento decorativo y yo le preparé su mezclita. Y bueno, como sé que es muy demandado, preparé un poquito como para unas cuantas clientes y quedó súper hermoso, súper delicado, y ya van a ver que como vamos a trabajar con esmaltes semipermanentes en otras uñitas, la combinación va a ser bastante armoniosa. En algunas uñas pueden trabajar la decoración totalmente en acrílico, como en este caso, que el área proximal es con makeover y la punta con elementos, y en otras uñas pueden trabajar por decir, aplicar acrílico transparente nada más o acrílico color piel en toda la uña y luego la pueden maquillar con esmalte semipermanente. Aunque si van a pintar toda la uña con esmalte semipermanente, no haría falta que aplicaran polvo acrílico makeover, porque entonces gastarían su makeover, no tendría sentido, ya que si la cliente quiere que lo tapen o lo cubran con semipermanente, pues no hace falta que usen el cover. En ese caso apliquen transparente, polvo transparente. Ven como allí sello el área proximal. Después que yo aplico, presiono y barro, yo tengo que limpiar con el pincel en 90 grados y quito el exceso de acrílico en el área de cutícula. Y con esta perla, que también está bastante húmeda, voy a cubrir toda la parte distal de mi estructura artificial y hago presión tratando de no contaminar tanto mi pincel. Si yo hago mucha presión y abro mucho la cerda del pincel para aplanar, ensucio mi pincel. En cambio allí ven que yo le doy toquecitos. Para yo poder lograr hacer eso, necesito que mi perla quede muy húmeda. Entonces eso me va a dejar trabajar mejor, voy a tener más control de la perla y no voy a ensuciar tanto mi pincel. Muchas se hacen esclavas del limpiador de pinceles porque presionan demasiado las perlas. Entonces después gastan muchísimo limpiador de pincel. Yo casi no uso limpiador de pincel porque yo cuando presiono las perlas de acrílico trato de tener un control y un equilibrio que no me deje contaminar tanto el pincel, y así no tengo que estar limpiándolo constantemente con ese tipo de productos que a la larga el uso excesivo de ese tipo de limpiadores va dañando mi pincel más rápido. Los pinceles en promedio podrían durar más de 6 años, pero si ustedes constantemente están ensuciándolos y limpiándolos a cada momento, el tiempo de vida útil de ese pincel se va a cortar muchísimo. Notan allí cómo limpio el área proximal. Aquí fíjense que estoy utilizando el asta del cuerpo del pincel, la parte más fuerte del pincel, porque ahí se me secó la perla. No trabajé con tanta humedad, entonces tuve que presionar esa parte de la perla con bastante fuerza. De hecho, esa es la parte del pincel que tiene más fuerza. Por eso la utilicé en ese momento. Y acá vuelvo a realizar la misma técnica de decoración. Aplico mi elemento decorativo en la punta y lo esparzo hacia el centro de la estructura. Y luego limpio mi pincel y presiono para que quede bien adherido a mi tip, para que haya una superficie prolija o una superficie lisa. En esta zona nuevamente voy a aplicar polímero color piel o acrílico color piel, y ustedes notan que yo hago presión en el área proximal primero para sellar, para que no me queden ranuras, porque cuando quedan ranuritas sin sellar o sin aplanar en el área proximal, con ese milímetro de distancia que hay que dejar, si ustedes no lo hacen, cuando vayan a limar, con el sellado no van a lograr bajar bien esa ranura que quedó allí, y después se va a meter el agua, se va a meter cualquier clase de líquido y se va a levantar el polímero. Entonces ahí lo hice de manera que después lo sellé.
Nuevamente acá en la punta coloco mi producto con elementos decorativos, el que preparé para eso, y esparzo hasta el centro de la uña. No hay que llevar el acrílico hasta el área proximal, solamente hasta la mitad, hasta el centro. Recuerden que todas las uñas que yo cubrí por completo con acrílico color piel no necesitan más nada, solamente limamos y listo. Pero en el caso de estas que tienen elementos decorativos, yo tengo que encapsular con acrílico transparente para proteger esas escarchitas que se ven allí. Entonces el siguiente paso, después que ya aplique todos estos elementos decorativos, va a ser el encapsular. Solo voy a encapsular las uñas que contienen elementos decorativos. Las que tienen acrílico color piel no se deben encapsular. Y lo realizo de esta forma. La perla se aplica solamente en el centro de la estructura. Se pone también muy húmeda. Se presiona con mucho cuidado, porque si se presiona demasiado, el pincel se contamina demasiado. Y después que aplano en 0 grados, barro mi producto. Lo mismo que hicimos en el mantel de práctica, lo estamos haciendo ahora, pero con mayor cantidad de producto, porque el tamaño de la uña o de la estructura es mayor, y de esta forma cubren completamente la estructura, y cuando van a limar no sufren tanto, porque cuando ustedes aplican el acrílico con esta consistencia, entonces eso les da chance de darle forma. A mí me gusta mucho que ustedes como alumnas aprendan desde cero a esculpir con el pincel y no con la lima. Entonces la consistencia del acrílico debe ser como lo ven allí, húmeda, para que les dé chance de mover muy bien ese acrílico transparente. Otro aspecto importante que deben cuidar en la estructura del tip es que la punta debe tener un mismo grosor. Toda su curvatura debe ser del mismo grosor de extremo a extremo. Entonces por eso es que ahí estoy colocando o aplicando una perlita de acrílico, la presiono justo allí para que el acrílico quede en la punta y luego barro. Así como se ve en esa ilustración, debo tener una punta con un grosor más o menos aproximadamente de 2 milímetros como máximo, un poquito menos para que se vea más natural. Y yo debo velar de que eso sea así cuando yo estoy encapsulando. Ahí es el momento donde yo debo verificar que tenga esa estructura equilibrada en la punta. Y de igual forma vamos a trabajarla acá en este pulgar. Repetimos todo paso a paso para que ustedes vean muy bien cómo se hace el proceso, cómo se efectúa este proceso, y se les haga mucho más fácil. Así como una de ustedes dijo en uno de los comentarios ayer en la sesión, en la clase de Zoom, ustedes decían que estaban seguras de que si veían varias veces el video o la práctica en el video, eso las iba a ayudar bastante. Y yo sé que sí, porque es bastante práctico para nosotros tener una guía. Entonces, bueno, este video les va a ayudar a ustedes a ir perfeccionando la técnica de aplicación. Estén muy pendientes del tipo de humedad con la que se coloca la perla y cuiden mucho su pincel. Verifiquen que esté limpio. Traten de hacer presión, pero con toquecitos, no de que van a abrir el pincel de una manera tan brusca, porque si no, entonces eso va a lograr, lo que va a lograr es contaminar la cerda del pincel. Entonces estén muy pendientes de eso, por favor. Tengan mucho cuidado de cuando mojen la piel del cliente, limpien inmediatamente, así como lo hice, para que no se genere una alergia allí en la piel. Ahora vamos a realizar nuestra técnica de limado. Primero separo los pliegues laterales del tip y con la parte más gruesa de la lima la voy a tocar para darme cuenta cuál es la parte más gruesa. Con esa es la que voy a limar el acrílico o la punta de mi estructura acrílica. Entonces la lima se va a colocar en dirección hacia mí, el filo de la lima va a ver hacia mí, y voy a limar bidireccionalmente, es decir, en dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo.
Y voy a verificar también de que esos laterales bajos, si quedan irregulares, los voy a limar con la lima acostada, pero lo van a ver más adelante. En este momento voy a empezar a efectuar el limado en los laterales de todas las uñas primero efectúo ese tipo de limado y luego voy con la parte de la superficie, pero primero limo los lados. Me gusta limar los laterales primero para verificar que no estén tan anchas cada una de las estructuras. Entonces eso es lo primero que yo hago, desde el dedo meñique hasta el dedo pulgar, voy en el orden de cada uno de los dedos. Porque si lo hago de manera desordenada, primero el pulgar, después el anular, después el índice, voy a perder el orden y no voy a saber cuál limé y cuál no limé. Ahí limé el lateral bajo porque probablemente, porque no lo pude enfocar, el lateral bajo quedó un poquitico desbordado de acrílico. A veces cuando presionamos el acrílico sobrepasa el tip y no queda regular, entonces con la lima inclinada yo limo esa parte que excede allí. Ahora voy con la superficie. Es importante que la lima quede en forma diagonal o en 45 grados. Allí yo estoy limando la superficie con la lima inclinada. De manera que eso me ayuda a bajar los cachetitos de la uña. Y por último limo el área de piel, como lo ven, en una sola dirección. Es importante llevar siempre esta secuencia. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Primero limo los lados o los laterales, ¿ok?, de la uña. Después limo en diagonal, coloco mi lima en un ángulo de 45 grados y limo los dos cachetitos de las uñas. Luego limo el área proximal o el área de cutícula en una sola dirección y verifico, ¿ok?, que toda mi estructura lleve ese orden de limado. Como lo pueden ver allí, yo levanté la punta de la uña para ver el grosor de mi estructura y luego repasé por la parte superficial. Aquí nuevamente limo con la lima inclinada en 45 grados del lado izquierdo y del lado derecho vuelvo a limar con la lima inclinada en 45 grados. Esto para hacer una especie de V en la parte superior. En el centro siempre me va a quedar como un pliegue y yo allí lo elimino con la lima en 0 grados. Y así me queda la estructura totalmente pareja, me va a quedar con el mismo grosor. Entonces, como ven allí, el limado es en 45 grados, en el centro en 0 grados y con eso puedo unificar toda la estructura. Y ese procedimiento lo voy a repetir en cada una de las uñas y con ese paso voy a tener un limado, una técnica de limado más organizada, más fácil, más práctica. Y si ustedes trabajan cuando aplican el acrílico y esculpen de una vez con el acrílico, no van a limar tanto. Vamos a repetir los pasos. Ya por aquí en esta estructura voy por el área de cutícula. Vean cómo limo en forma unidireccional. Inclino la lima un poquitito para no romper piel, para no tocar tanto la piel. Recuerden que hay una separación de 1 milímetro de distancia y cuando limo por el área proximal termino de sellar. Aquí limo los laterales bajos para que la estructura quede bien y verifico si mi punta necesita limado en el área superficial. Generalmente en el centro de la estructura queda más abultado, entonces yo limo en 0 grados para disminuir el grosor que queda en esa zona. El área de cutícula o el área de piel debe limarse suavemente. Si liman con mucha fuerza, como ese es el área de la estructura artificial que tiene menos acrílico, se puede desprender. Entonces siempre el área proximal o el área de cutícula se lima suavemente. Lo único que limamos con más fuerza es el área central o los laterales superiores de la uña. Los laterales superiores vienen siendo esos cachetitos. Entonces esa sería la única zona que yo puedo limar con más fuerza. ¿Ok? Yo repetí esa técnica de limado en todas las estructuras y ahora paso con esta última lima, ¿ok?, por todas las estructuras para borrar las rayas que dejó la lima anterior.
Esta es la lima Buffer. El grano de esta lima es el número 100-180. De un lado ella es gruesecita y del otro lado es un poquitico más delgada o menos gruesa. Entonces con esta lima voy a terminar de sellar el área de cutícula. Miren que yo la paso muy cerca del área de cutícula y también en la superficie. Esta lima a veces me termina de unificar la estructura, porque a veces queda un poquitito más gruesecita de un lado que de otro y ella me termina de nivelar. Pero más que todo se enfoca en sellar el acrílico, no en pulirlo. Este tipo de limas no pule, ¿ok? Porque si puliese dejaría la uña brillante y este no es el caso. Ella igual la deja opaca, solo que termina de quitar esas rayas que la otra lima fue dejando a medida que iba devastando la superficie de acrílico. Entonces, bueno, pasen esta lima por todas las uñitas, desde el dedo meñique hasta el dedo pulgar, lo hacen en ese orden y bueno, van a tener una estructura bastante prolija, mucho más bonita para el momento final, ¿ok? Después de pasar esta limita o este tipo de abrasivo, pasamos una gasita de algodón impregnada con alcohol o con un limpiador especial para quitar todos los restos de partículas que dejó mi limado. Bueno, primero pasamos el bledo, la brocha, y después limpiamos todas las uñitas, tanto por la parte dorsal como la parte ventral o por la parte superior e inferior, para quitar todos esos granitos, ¿ok? Y aquí lo pueden observar, limpiamos muy bien. Traten de que la mano de la cliente quede limpia de polvo, chicas, que no se vaya de su mesa de trabajo con las manos todas llenas de polvo, porque no es algo apropiado, ¿ok? Trabajen mucho el higiene, el orden en su mesa de trabajo, que siempre sus herramientas estén limpias, higienizadas para el momento de atender a su cliente, antes y después de atenderla. Ya en esta etapa del sistema limpiamos muy bien, como les había mencionado, y procedemos a la aplicación del esmalte semipermanente. El esmalte semipermanente lo voy a aplicar solamente en las estructuras color piel. Mi cliente a final del trabajo se decidió a aplicarse semipermanente y bueno, lo estoy colocando encima del makeover. Pero cuando la cliente les pida esto desde un principio, consúltenlo con ella, para que así entonces en vez de utilizar makeover pueden aplicar transparente. En la aplicación del esmalte semipermanente sobre las uñas acrílicas no ameritan colocar base, solamente se aplica el color, las capas necesarias de color, se curan en lámpara y luego sellamos con el producto correspondiente, que en este caso sería el top coat. Más tarde lo voy a explicar. Y tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Con esto, porque algunas colocan la base, lo que es el esmalte semipermanente transparente, y entonces le dejan la superficie un poco más gruesa. Ya la estructura de acrílico tiene un grosor, entonces para que se vea un poquitico menos grueso, no coloquen base, sino que simplemente coloquen el color y cúrenlo y apliquen luego su sellador. Aquí en esta mano ya coloqué el esmalte semipermanente, estoy colocando una segunda capa y procedo también a curar. Tengan mucho cuidado también con la piel, ¿ok? No olviden ese detalle, no dejen que el esmalte semipermanente entre en piel. Tanto esta aplicación, que le da un acabado final muy bonito a las uñas, que es el semipermanente y el top coat, como el finish gel, que es el que vamos a utilizar para sellar la uña acrílica, la que se decoró toda con acrílico. Debemos tener control de no introducir ese tipo de geles en piel, porque todo este trabajo que yo hice tan bonito después se puede perder por
no cuidar la separación de los productos. Sea que voy a trabajar acrílico, sea que voy a poner un gel de sellado final, tengo que tener cuidado de no meter en piel. Aquí vemos ese tipo de gel. Este es el Top Coat. Este Top Coat se utiliza para sellar solamente el esmalte semipermanente. Y el Finish Gel se utiliza para sellar las uñas acrílicas. Todo lo que yo decore y encapsule con acrílico. Hay gente que compra este Top Coat porque es más económico, pero no hace el mismo acabado que el Finish Gel. El Top Coat es más flexible y se pela a los 25 días. No tiene la misma fuerza que tiene el Finish Gel, porque este es un poco más flexible. Este no, este es más rígido, más fuerte y me garantiza más días de sellado. Este no, este es más blando. Entonces aprendan en este caso cuál es la diferencia entre estos dos productos. Y ahora voy a sellar mi uña acrílica, la que yo decoré en 2 tonos. Y antes tengo que poner Protein Bond. Para el Finish Gel es obligatorio casi aplicar este producto porque este es el que me le va a dar mejor adherencia al Finish Gel. Y el Protein Bond se consigue en estas dos presentaciones, la botellita pequeña de 15 y esta bolita grande que son 30 mililitros. Bueno, vamos a aplicarlo y ahí lo van a notar que yo lo aplico solamente en el milímetro de uña natural, porque así es que se aplica el Protein Bond, siempre en la uña natural, pero aquí como quedó 1 milímetro de separación que casi no se nota, yo allí es que voy a poner el Protein Bond y posteriormente aplico mi Finish Gel, que es, repito, mi gel de acabado final, y este es el que se utiliza para sellar las uñas acrílicas. Por favor, no sellen sus uñas acrílicas con Top Coat porque el acabado no es el mismo y la duración de este tipo de brillo no va a ser tan duradero. Es importante que cuando ustedes apliquen cualquier tipo de producto de acabado final, siempre la mano del cliente esté en 45 grados hacia abajo. Como pueden observar allí, todos los deditos de mi cliente están hacia abajo, de manera que así el producto no se va hacia el área de cutícula. Si ustedes ponen la mano de forma contraria, todo ese producto se mete en piel y se levanta en cuestión de unos 2 o 3 días. Así que mucho cuidado cuando vayan a introducir en lámpara. También pídanle al cliente que baje un poquito los dedos para que quede bien curado el gel. Y ahora voy a sellar con el Top Coat, donde en las uñas que llevan esmalte semipermanente que les acabo de señalar, solamente allí voy a aplicar Top Coat. Y bueno, voy a sellar todo ese esmalte semipermanente que ya había aplicado, como lo hicimos hace ratico. Y para finalizar aplico una hidratación localizada en el área de lo que es el pliegue proximal. Ponemos un poquito de aceite de coco y realizamos un ligero masaje. Recuerden que cuando trabajamos uñas acrílicas nunca metemos la mano en un spa de manos con agua, porque entonces el acrílico todo se va a desprender. Entonces, como la piel necesita también hidratación, lo hago al final. Pueden también buscar un guante de esos descartables, le colocan crema, un poquito de glicerina y meten sus deditos y voilà, van a tener uñas hidratadas y preciosas. Y bueno, de esta manera culminamos. Pueden ver cómo queda la aplicación de acrílico sellada con 2 técnicas de decoración, que sería la nude y la técnica en doble tono, que sería la punta con elementos decorativos y el área proximal con polvo makeover. Esta es una estructura bastante sencilla, las invito a que la practiquen
Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto, me van informando cómo va su progreso, cómo van las dudas y con gusto las vamos a asesorar.